¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí siempre con el gozo y con la alegría de hacer lo que más amo, reflexionar sobre la palabra de Dios escrita. Y como está escrita, usted puede abrir su Biblia y reflexionar también sobre ella. La Escritura dice que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Así es que antes de seguir a cualquier hombre, siga a Cristo. La Biblia dice, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y él mismo dijo que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Le agradezco con todo el corazón que le haya dado clic a este video. Deseo que esta reflexión sea una bendición a su vida. Hago lo que amo, porque Dios en su misericordia lo preparó desde antes de la fundación del mundo. Todo está escrito en ese libro que Él tiene de mi vida y todo está escrito, por supuesto, en ese libro que Él tiene de su vida. Así es que juntos vamos a tener esta reflexión, entregándole a Dios toda la honra y toda la gloria, dándole gracias a Dios por haber enviado a su Hijo Jesucristo y rescatarnos de la condición en la que nos encontrábamos, para que de esa condición fuéramos sacados, de la inmundicia, del pecado, de la basura, del lodo, como usted quiera verlo, para que después de ese sacrificio Él nos colocara, Él nos pusiera en lugares celestiales. Así está escrito y lo creemos y le entregamos a Dios la honra y la gloria y le agradecemos a Jesús haberse puesto en sacrificio en forma de cordero para que usted y yo fuéramos rescatados. Agradecemos a Dios también, agradecemos a Jesucristo por haber enviado al Espíritu Santo, porque así está escrito, no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, y Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy tenemos en su presencia, hoy tenemos delante de usted a Dios, porque dice la Escritura que Dios es Espíritu, y Él está en todas partes, en cada rincón del mundo Él está. Y, por supuesto, habiendo más de dos, se cumple otra promesa que dice que donde están dos o tres congregados en mi nombre, en medio de ellos estoy yo. Así es que yo lo cuento a usted. Yo soy un hombre de fe y yo cuento con que usted está del otro lado de esta pantalla y usted está conmigo. Así es que como usted tiene el teléfono y usted está escuchando, usted y yo somos dos. Y como somos dos, entonces cumplimos la promesa y Jesús está en medio nuestro. Dejemos que Él nos hable. Dice la Escritura en Lucas capítulo número 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y les dijo, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Me gustaría que antes de continuar con esta lectura, usted note que lo primero que Jesús nos está marcando en esta porción bíblica es que vamos a ser enviados a ciudades. La reflexión de este día y de algunos días más que ocuparemos tiene que ver en cómo es que nosotros podemos conquistar una ciudad. Vemos ciudades muy grandes, vemos ciudades medianas, vemos ciudades pequeñas, vemos pueblos, vemos parajes y por supuesto llegamos a la unidad como familia y como individuos. En todo este escenario, siempre Dios tiene estrategias de conquista y bíblicamente esta es una herramienta que Jesús nos da para que conquistemos ciudades, familias y personas. Así es que el contexto, no lo olvide, es una ciudad, porque usted al final de esta parte del capítulo, usted va a notar que hace mucho énfasis Jesús al término ciudad. Pero obviamente en las ciudades hay familias, por eso Jesús lo remarca. Y en las familias hay hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Y ellos no van a poder satisfacer esa hambre y esa sed si usted no se pone en marcha. Por tanto,
conquistemos ciudades, conquistemos familias, conquistemos personas, porque el reino de los cielos hace énfasis en este capítulo, se ha acercado y tenemos que comunicarlo a tantas personas como nos sea posible, utilizando todos los medios de comunicación para que el evangelio fluya, así como está escrito que la tierra sería llena de la gloria del conocimiento de Dios. Esto va a suceder cuando usted se ponga en pie, cuando usted se ponga en marcha con las instrucciones de Jesús. A continuación vienen las instrucciones. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Este llamado, esta convocatoria para ir, no tiene que ver con hombre alguno, no tiene que ver con organización religiosa alguna. Este es un llamado que Jesús mismo le está haciendo y lo está enviando. No tiene que tomar nada de lo que tiene a su alrededor, sino solamente tomar el mandamiento, hacer suyo este mandamiento, hacer suya esta palabra y ponerse en marcha. Yo creo que Dios es bueno y que el Espíritu Santo hará cosas maravillosas con su vida el día de hoy. Hablo en tiempo presente, porque en 2 Corintios capítulo número 6, Dios habla en tiempo presente. Él dice, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día, hoy. Ese es el tiempo presente en el que Dios nos habla. Y Él nos habla en tiempo presente porque Él es eterno. Para Él no cuenta la suma de días, para Él no cuenta la suma de edades ni de generaciones. Él es eterno y el tiempo de Dios es hoy. Así es que si hoy escucha esta palabra, si hoy escucha su llamado, no se detenga. Vamos y juntos conquistemos nuestra ciudad. Estamos transmitiendo esta reflexión desde Quintana Roo, en el municipio de Cancún o Benito Juárez. Desde ese lugar estamos transmitiendo con todo el corazón para que usted se una y juntos conquistemos nuestra ciudad, conquistemos familias, conquistemos individuos, porque el reino de los cielos se ha acercado y la gloria de Dios se manifestará en cada palabra que nosotros hablemos, que esté escrita, porque esta palabra tiene poder, porque esta palabra es viva y es eficaz. Dice la Escritura a continuación: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Esta es una instrucción de parte de Jesús. Orar por la casa. Y si hubiera algún enfermo en la casa, y si hubiera algún necesitado, y si hubiera alguna necesidad en esa casa, oramos. Y la misericordia de Dios alcanzará esa casa. Esa es la instrucción de Jesús. Y créanme, no va a cambiar. No va a cambiar porque la Escritura dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Aún hasta el final de los tiempos, aún ahora y aún hasta el final de los tiempos. Esta palabra es fiel y es verdadera. Si en una casa, si en una ciudad, oramos por los enfermos, conforme a la voluntad de Dios, los enfermos seguirán siendo sanados en el nombre de Jesús. Dice más todavía. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies,
lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. En esta instrucción, Jesús nos dice, a ver, si te reciben, entra y ora por la paz de esa casa. Si no te reciben, entonces sal de ella, sacude el polvo que se ha pegado de la ciudad, de la casa, porque lo que viene en contra de ellos es lo que vamos de ellos, es en contra de ellos, es lo que vamos a leer a continuación. Jesús nos está diciendo, no tienes que contender con nadie, no tienes que agarrarte a golpes o a insultos o levantarle la voz a alguien porque está resistiendo a la palabra. La instrucción es, sigue tu camino, sacude el polvo de tus sandalias, porque el reino de los cielos fue anunciado a esa ciudad, porque el reino de los cielos fue anunciado a esa casa y no lo recibieron. Ahora esto es lo que dice Jesús. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantado, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esta porción de la Escritura, Lucas capítulo 10, versículo 1 al versículo 16, es una herramienta de evangelismo. No importa si la ciudad es muy grande, no importa si la ciudad es muy pequeña. Si seguimos las instrucciones del maestro, tendremos éxito en nuestros proyectos evangelísticos. Salimos a la calle, sí, salimos a la calle buscando casas que quieran recibir al maestro, casas que quieran recibirlo a usted, porque está escrito que si lo reciben a usted, que si me reciben a mí, reciben al que nos envió. Y si reciben al que nos envió, entonces dice en la última parte del versículo, a quien a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Recuerde que Dios envió a Jesús a hacer su voluntad. Entonces, en ese contexto bíblico, cuando en una ciudad, cuando en una casa desechan a un mensajero que va de parte de Dios a anunciar buenas noticias, el juicio que viene contra esa ciudad y contra esa casa está en camino. ¿Sí? ¿Cómo que en camino? Sí, en camino, porque está escrito. Si no estuviera escrito, entonces sería el comentario de alguien, un comentario pasajero. Pero como esta palabra es eterna, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así es que el juicio sobre esta ciudad y sobre esta casa está en camino. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, lo que tenemos que hacer es abrir las puertas de la casa, hacer entrar al mensajero, siempre y cuando el mensaje y la doctrina sean bíblicas y sea conforme está escrito en la palabra. Que no haya ninguna doctrina rara, que no haya ninguna palabra alterada, que no haya ningún texto sacado fuera de contexto. Si la doctrina es pura y si la palabra es fiel y verdadera, entonces nosotros podemos ir en esas condiciones
y llamar a la puerta para ser recibidos y comunicar a las familias buenas noticias. Si llega alguien a casa, si llega alguien a usted que no trae esa doctrina, como dice la Escritura, no le recibáis ni le digáis bienvenido. Por eso usted asegúrese que tiene la doctrina correcta, que tiene el texto con el contexto correcto y que solamente se ocupará de hablar lo que está escrito. Deje que el Espíritu Santo convenza de pecado, de juicio y de justicia. Nosotros no podemos hacer el trabajo del Espíritu Santo. Él lo hará, Él convencerá a la gente. Luego usted debe saber otro versículo bíblico. Dios mismo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Quiere decir que si alguien escucha el mensaje y viene a Dios, no será echado fuera de la presencia de Él. Luego, en el libro de los Hechos encontramos que la Escritura dice, y Dios añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Entonces, dejemos que la voluntad de Dios sea manifestada en los hombres. Dejemos que el poder, la gracia y la misericordia de Dios sea manifestada en los hombres. ¿Qué somos nosotros? Solo mensajeros. Así como está escrito en el libro de Romanos. ¿Cómo van a saber? ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo van a conocer a Dios si nosotros no lo anunciamos, si nosotros no lo revelamos conforme está escrito? Vuelvo y con esto termino. Lucas capítulo número 10, una gran herramienta bíblica para el evangelismo urbano, una gran herramienta bíblica para el evangelismo familiar, una gran herramienta bíblica para el evangelismo personal. Vamos pues, nos levantamos en el nombre de Jesús y salimos a anunciar buenas nuevas de salvación. De familia en familia se forman las congregaciones. Usted no necesita ir tan rápido. La velocidad, la conquista y el éxito no dependen de usted, dependen de Dios. Él tiene un propósito con usted, Él tiene un propósito conmigo y dejemos que Dios, como está escrito, cumpla su propósito en mí. Dios le bendiga. Vamos a seguir compartiendo herramientas de evangelismo para que podamos ir y conquistar ciudades, conquistar naciones, conquistar pueblos, conquistar familias, conquistar hombres y mujeres en el mundo entero, anunciándoles que el reino de los cielos se ha acercado y que ellos pueden ser parte de este reino de los cielos y disfrutar de todas las cosas que Dios mismo preparó para vivir en su reino. Dios le bendiga, que tenga un hermoso día. Hasta pronto.